Antes de comenzar, quiero decirte algo importante. Si eres una persona que quiere despertar, crecer y escuchar verdades que casi nadie se atreve a decir, entonces, este canal es para ti. Suscríbete ahora mismo y activa la campana, porque aquí no vas a encontrar motivación barata. Aquí vas a encontrar reflexiones que te harán pensar, que te harán cuestionar tu vida y que pueden ayudarte a convertirte en una versión más fuerte de ti mismo. Ahora sí, escucha esto con atención, porque lo que estás a punto de escuchar puede incomodarte, pero también puede cambiar tu forma de ver la vida. Por eso eres pobre. Hay verdades que incomodan, verdades que la mayoría de las personas evita escuchar porque obligan a mirarse en el espejo sin excusas. Durante años nos han enseñado a buscar culpables: el sistema, el gobierno, la economía, la mala suerte, la familia, el lugar donde nacimos. Y sí, es cierto que el mundo no siempre es justo. Es cierto que algunos empiezan con ventajas y otros con dificultades. Pero también es cierto que muchas personas pasan toda su vida esperando que algo cambie mientras siguen haciendo exactamente lo mismo todos los días. La pobreza más peligrosa no siempre está en el bolsillo. Muchas veces está en la mentalidad. Está en la forma de pensar, en los hábitos que repetimos sin cuestionarlos, en las decisiones pequeñas que parecen insignificantes, pero que con el tiempo terminan construyendo nuestra realidad, porque la vida rara vez cambia de golpe. La vida cambia lentamente, día tras día, hábito tras hábito. Muchas personas quieren dinero, quieren respeto, quieren una vida mejor. Hablan de éxito, hablan de progreso, hablan de oportunidades, pero cuando llega el momento de hacer lo necesario para cambiar, aparece algo que casi nadie quiere enfrentar: la disciplina. La disciplina no es emocionante, no es cómoda, no es algo que genere aplausos inmediatos. La disciplina significa levantarte cuando no tienes ganas, estudiar cuando otros se distraen, trabajar cuando otros descansan, aprender cuando otros pierden el tiempo. Y eso no es popular. El tiempo es uno de los recursos más valiosos que existe. Sin embargo, millones de personas lo desperdician todos los días sin darse cuenta. Horas mirando el teléfono, horas comparándose con la vida de otros, horas discutiendo cosas que no cambian nada. El problema no es la falta de tiempo, el problema es la forma en que se utiliza. Todos tenemos las mismas 24 horas, pero no todos las usamos para construir algo. Hay personas que pasan años enteros esperando una oportunidad perfecta. Esperan el momento ideal, el negocio perfecto, la situación perfecta. Pero la verdad es que la vida rara vez ofrece condiciones perfectas. Los que avanzan no son los que esperan el momento ideal. Son los que empiezan incluso cuando las condiciones no son perfectas. Otro problema silencioso es el entorno. Las personas con las que te rodeas influyen más de lo que imaginas. Si tu círculo vive quejándose, criticando y justificando la mediocridad, esa mentalidad se vuelve normal. Poco a poco empiezas a aceptar que esa forma de vivir es lo natural. Pero cuando te rodeas de personas que hablan de ideas, proyectos, crecimiento y aprendizaje, algo cambia dentro de ti. Empiezas a ver posibilidades donde antes solo veías límites. También existe el miedo a fracasar, el miedo a equivocarse, el miedo a lo que dirán los demás. Muchas personas prefieren quedarse en una vida que no les gusta simplemente porque es conocida. La incertidumbre del cambio parece más aterradora que la comodidad de la rutina. Pero la historia demuestra algo una y otra vez. Ninguna vida extraordinaria fue construida dentro de la zona de comodidad.
A veces la diferencia entre una vida estancada y una vida que progresa no está en el talento, ni en la inteligencia, ni siquiera en la suerte. Muchas veces la diferencia está en la constancia, en hacer pequeñas cosas todos los días, incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando no hay resultados inmediatos. La sociedad moderna también ha creado una ilusión peligrosa, la idea de que todo debe ser rápido, resultados rápidos, dinero rápido, éxito rápido. Pero la realidad funciona de otra manera. Las cosas que realmente cambian una vida, el conocimiento, la disciplina, la reputación, la experiencia, toman tiempo, mucho tiempo. Y ese es el precio que muchos no están dispuestos a pagar. Por eso tantas personas viven atrapadas en el mismo lugar durante años. No porque sea imposible salir, sino porque el cambio exige algo que incomoda. Responsabilidad personal. Significa dejar de culpar al mundo y empezar a preguntarse qué se puede hacer diferente. Significa aceptar que, aunque no controlamos todo lo que ocurre, sí controlamos nuestras decisiones diarias. La verdad es que nadie vendrá a rescatarte. Ningún gobierno, ninguna oportunidad milagrosa, ninguna casualidad inesperada. La vida cambia cuando tú cambias, cuando decides aprender algo nuevo, cuando decides mejorar un hábito, cuando decides actuar incluso cuando el miedo está presente. No se trata de riqueza solamente, se trata de crecimiento, de convertirse en una mejor versión de uno mismo. Porque cuando una persona cambia su mentalidad, empieza a ver el mundo de otra manera. Empieza a ver oportunidades donde antes solo veía obstáculos. La transformación no ocurre de un día para otro. Es un proceso lento, silencioso, a veces solitario. Pero cada paso cuenta, cada decisión cuenta. Cada día en que eliges avanzar en lugar de rendirte, es una victoria invisible que con el tiempo construye algo mucho más grande. La pregunta más importante no es por qué el mundo es como es. La pregunta más importante es qué estás dispuesto a hacer con el tiempo que tienes. Porque al final, la vida no es solo lo que nos ocurre, es lo que decidimos hacer con lo que nos ocurre. Y quizás esa sea la verdad más incómoda de todas. El cambio siempre estuvo en tus manos. Pero hay algo que casi nadie dice con claridad. El cambio real empieza en silencio. No empieza con aplausos, no empieza con reconocimiento, no empieza con resultados inmediatos. Empieza cuando nadie está mirando. Empieza cuando decides levantarte más temprano que ayer. Cuando decides aprender algo nuevo en lugar de perder horas en distracciones. Cuando decides trabajar en ti mismo aunque nadie lo note. Porque la mayoría de las transformaciones importantes de la vida ocurren lejos de la mirada de los demás. Las personas ven el resultado, pero nunca ven el proceso. Ven al hombre exitoso, pero no ven las noches de estudio. Ven al emprendedor que prosperó, pero no ven los años de incertidumbre. Ven la cima de la montaña, pero no ven cada paso difícil que se dio para llegar hasta allí. Y ese es uno de los mayores engaños de la sociedad moderna. Nos enseñan a admirar el resultado, pero rara vez nos enseñan a respetar el proceso. Por eso muchas personas quieren la recompensa, pero no quieren el camino que conduce a ella. Quieren la riqueza, pero no quieren la disciplina. Quieren el reconocimiento, pero no quieren el sacrificio. Quieren el cambio, pero no quieren incomodarse. Y la vida tiene una regla simple que no se puede evitar. Todo lo que vale la pena tiene un precio. El conocimiento tiene el precio del tiempo. La disciplina tiene el precio de la incomodidad. El crecimiento tiene el precio del esfuerzo. Pero la pobreza también tiene su precio. El precio de la distracción constante.
El precio de las excusas, el precio de la procrastinación. La diferencia es que muchas personas pagan ese precio todos los días, sin darse cuenta. Hay otro aspecto silencioso que influye profundamente en el destino de una persona: la manera en que interpreta sus fracasos. Porque todos fracasan, todos cometen errores, todos pasan momentos difíciles, todos enfrentan obstáculos. La diferencia no está en evitar el fracaso. La diferencia está en cómo reaccionas cuando ocurre. Algunas personas ven el fracaso como una señal para rendirse. Otras lo ven como una lección. Las primeras se detienen, las segundas aprenden. Y con el tiempo, esa diferencia de mentalidad cambia completamente el camino de una vida. También hay que hablar de algo que pocos mencionan: la comodidad. La comodidad es peligrosa, no porque sea mala en sí misma, sino porque puede convertirse en una prisión invisible. Cuando una persona se acostumbra a vivir sin desafiarse, sin aprender, sin intentar cosas nuevas, empieza lentamente a perder algo muy valioso: su capacidad de crecer. La mente humana se fortalece con el desafío. Cada problema que enfrentas te obliga a pensar. Cada dificultad que superas te vuelve más fuerte. Cada experiencia difícil te enseña algo que ningún libro puede explicar completamente. Pero cuando alguien evita constantemente los desafíos, la vida se vuelve pequeña, se vuelve predecible, limitada, estancada. Y lo más peligroso es que muchas personas ni siquiera se dan cuenta. Creen que están viviendo con tranquilidad, cuando en realidad están viviendo sin evolución. Otro enemigo silencioso es la comparación. Las redes sociales han creado una ilusión constante donde parece que todos avanzan más rápido que tú. Ves la vida de otros, sus logros, sus viajes, sus éxitos aparentes, pero lo que casi nunca ves es la realidad completa. No ves sus dudas, no ves sus fracasos, no ves sus sacrificios. Solo ves la parte brillante de una historia mucho más compleja. Y cuando te comparas con una ilusión, inevitablemente te sentirás insuficiente. La verdad es que cada persona tiene su propio ritmo. La vida no es una carrera contra otros. Es un camino de crecimiento personal. El único punto de comparación real debería ser quién eras ayer. Si hoy sabes más que ayer, has avanzado. Si hoy eres más disciplinado que ayer, has avanzado. Si hoy eres más consciente de tus decisiones, has avanzado. El progreso real muchas veces es invisible al principio, pero con el tiempo se vuelve imposible de ignorar. Porque una mente que crece nunca vuelve a ver el mundo de la misma manera. Empiezas a notar oportunidades donde antes solo veías problemas. Empiezas a comprender patrones que antes pasaban desapercibidos. Empiezas a tomar decisiones con más claridad y poco a poco, sin darte cuenta, tu vida comienza a moverse en una dirección diferente. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste, y cuando una persona cambia su manera de pensar, algo interesante empieza a ocurrir. Las mismas calles se ven diferentes. Las mismas oportunidades que antes parecían invisibles empiezan a aparecer. Las mismas dificultades ya no se sienten como muros, sino como retos. Porque la realidad externa muchas veces no cambia primero. Lo que cambia primero es la forma en que la mente interpreta el mundo. Una mente disciplinada ve posibilidades. Una mente derrotada solo ve obstáculos. Por eso el verdadero campo de batalla de la vida no está afuera, está adentro. Está en esa conversación silenciosa que ocurre dentro de tu cabeza todos los días. La voz que dice, no puedes. La voz que dice, es demasiado difícil. La voz que dice, mejor déjalo para mañana. Esa voz ha detenido a millones de personas antes de siquiera intentarlo. Pero también existe otra voz,
Una voz más tranquila, más firme, más persistente. La voz que dice, inténtalo otra vez. La voz que dice, aprende de esto. La voz que dice, todavía puedes mejorar. La vida de una persona muchas veces se decide por cuál de esas voces escucha más, porque cada decisión pequeña construye el camino del futuro. El problema es que la mayoría de las decisiones que moldean una vida parecen insignificantes en el momento. Leer o no leer, estudiar o distraerse, intentar algo nuevo o quedarse en lo conocido. Ninguna de esas decisiones parece enorme, pero cuando se repiten durante años, se convierten en destino. Hay personas que pasan 10 años repitiendo hábitos que no los llevan a ningún lugar y luego se preguntan por qué su vida no cambió. Pero la vida siempre responde con la misma lógica simple. Si repites las mismas acciones, obtendrás los mismos resultados. Cambiar la vida requiere cambiar los hábitos. Y cambiar los hábitos requiere algo que muchas personas subestiman: paciencia. Porque al principio el cambio es invisible. Durante semanas, durante meses, y parece que nada está ocurriendo. Pero debajo de la superficie algo se está construyendo. El conocimiento se acumula, la experiencia se acumula, la disciplina se fortalece. Y un día, casi sin darte cuenta, ocurre algo interesante. Todo empieza a conectarse. Las ideas que aprendiste empiezan a tener sentido. Las habilidades que practicaste empiezan a dar resultados. Las oportunidades empiezan a aparecer. Desde afuera parece suerte, pero desde adentro sabes que fue preparación. La suerte muchas veces es simplemente preparación, encontrándose con oportunidad. Pero nadie ve los años de preparación. Solo ven el momento en que todo funciona. Hay otra trampa silenciosa que mantiene a muchas personas estancadas: la búsqueda constante de placer inmediato. La mente humana tiende naturalmente a buscar lo fácil, lo rápido y lo cómodo. Comida rápida, entretenimiento constante, distracciones infinitas. Todo diseñado para dar satisfacción instantánea. Pero las cosas que realmente cambian una vida rara ofrecen placer inmediato. Estudiar no siempre es divertido. Trabajar en un proyecto largo no siempre es emocionante. Desarrollar disciplina no siempre se siente bien. Sin embargo, esas son las actividades que construyen una vida sólida. Es como plantar un árbol. Al principio parece que no pasa nada. La semilla está bajo la tierra, invisible. Pero con paciencia, con cuidado, con constancia, algo empieza a crecer. Primero raíces, luego un pequeño brote, luego un árbol fuerte. Las personas que quieren resultados inmediatos abandonan antes de ver el crecimiento. Las personas pacientes siguen regando la semilla y con el tiempo el árbol aparece. Lo mismo ocurre con el conocimiento, con la disciplina, con los proyectos y con los sueños. Todo lo valioso en la vida pasa por un periodo donde parece que nada está ocurriendo. Ese es el momento donde la mayoría se rinde, pero también es el momento donde los perseverantes se diferencian del resto, porque continúan, siguen aprendiendo, siguen intentando, siguen creciendo. Incluso cuando nadie lo reconoce, incluso cuando nadie lo aplaude, incluso cuando el progreso es lento y poco a poco, casi sin que el mundo lo note, esas pequeñas decisiones diarias comienzan a construir algo poderoso. Una mente fuerte, una voluntad firme, una vida que ya no está definida por excusas, sino por acciones. Y en ese proceso silencioso ocurre algo que pocas personas anticipan. Empiezas a cambiar por dentro, no de manera dramática, no de un día para otro, sino lentamente, casi imperceptiblemente. Empiezas a pensar diferente, empiezas a reaccionar diferente, empiezas a tomar decisiones que antes ni siquiera habrías considerado.
Las cosas que antes parecían importantes dejan de serlo. Las distracciones pierden fuerza, las conversaciones vacías ya no llaman tu atención. Y en su lugar empiezan a aparecer nuevas prioridades. El aprendizaje, el crecimiento, la construcción de algo que tenga sentido. Porque llega un momento en el que entiendes algo fundamental. La vida no se trata solo de sobrevivir, sino de evolucionar. Cada ser humano tiene dentro de sí una capacidad extraordinaria de cambio, pero esa capacidad solo despierta cuando la persona decide asumir la responsabilidad de su propio camino. Y ese es uno de los momentos más poderosos en la vida de alguien, cuando deja de esperar permiso, cuando deja de esperar aprobación, cuando deja de esperar que otros definan su destino. En ese momento comienza una transformación real, porque dejas de preguntarte por qué el mundo es como es y empiezas a preguntarte qué puedes hacer con el mundo que tienes. Esa simple diferencia cambia todo. La historia de la humanidad está llena de personas que comenzaron con poco, con dificultades, con incertidumbre, pero lo que tenían en común no era la suerte, era la determinación. Era la capacidad de seguir adelante incluso cuando las circunstancias no eran favorables. Porque el progreso no siempre se ve como una línea recta. Muchas veces parece un camino lleno de curvas, de tropiezos, de momentos donde parece que todo se detiene. Pero incluso esos momentos tienen un propósito. Los errores enseñan, las dificultades fortalecen. Los desafíos revelan capacidades que ni siquiera sabías que tenías. Y con el tiempo, empiezas a entender que cada obstáculo que enfrentaste formó parte del proceso. Cada fracaso te obligó a aprender algo nuevo. Cada duda te obligó a pensar más profundamente. Cada desafío te hizo más fuerte. Las personas que se rinden en el primer obstáculo nunca descubren esa fuerza. Pero las que persisten descubren algo sorprendente. La mente humana es mucho más poderosa de lo que parece. Cuando decides crecer, cuando decides aprender, cuando decides no rendirte fácilmente, empiezas a construir algo que nadie puede quitarte. Experiencia, sabiduría, carácter. Y esas cosas valen más que cualquier resultado inmediato. Porque el dinero puede perderse, las circunstancias pueden cambiar, las oportunidades pueden desaparecer, pero una mente disciplinada siempre encontrará un nuevo camino. Por eso la verdadera riqueza no empieza con dinero, empieza con mentalidad, empieza con la decisión de mejorar cada día un poco más, empieza con la voluntad de enfrentar la realidad sin excusas, porque la vida siempre responde a las acciones. Si plantas esfuerzo, cosecharás progreso. Si plantas disciplina, cosecharás resultados. Si plantas aprendizaje, cosecharás oportunidades. Pero si plantas distracción, si plantas excusas, si plantas miedo, la cosecha será exactamente eso. Cada día es una pequeña oportunidad para elegir qué tipo de semillas quieres plantar en tu vida. La mayoría de las personas no se da cuenta de esto. Viven reaccionando al día a día sin pensar demasiado en las consecuencias a largo plazo. Pero quienes entienden esta verdad comienzan a vivir con más conciencia. Cada decisión importa, cada hora importa, cada hábito importa. Porque el futuro no se construye en grandes momentos extraordinarios. Se construye en los momentos pequeños que nadie considera importantes. Y con el paso del tiempo, esos momentos se convierten en años. Y esos años se convierten en una vida. Una vida que puede estar llena de arrepentimientos o llena de crecimiento. La diferencia casi siempre se reduce a una pregunta simple. ¿Qué decides hacer con el tiempo que tienes? Porque el tiempo es el recurso más democrático que existe. Todos lo recibimos,
pero no todos lo usamos de la misma manera. Y al final, la vida no juzga las intenciones. La vida responde a las acciones. Por eso el cambio nunca empieza mañana. Empieza hoy. Empieza con una decisión pequeña. Empieza con un paso. Y ese paso, aunque parezca insignificante, puede ser el inicio de un camino completamente diferente. Un camino donde ya no eres prisionero de tus excusas. Un camino donde empiezas a convertirte, poco a poco, en la persona que siempre pudiste ser. Y cuando empiezas a caminar por ese nuevo camino, descubres algo que antes parecía imposible. El cambio no solo transforma tu vida, también transforma la forma en que entiendes la vida. Empiezas a notar patrones. Notas cómo muchas personas repiten los mismos errores una y otra vez. Notas cómo muchos sueños mueren antes de siquiera intentarse. Notas cómo la mayoría de las personas vive reaccionando al mundo, en lugar de construir su propio rumbo. Y entonces comprendes algo que pocos llegan a entender realmente. La libertad no significa hacer todo lo que quieres. La verdadera libertad significa tener control sobre ti mismo, control sobre tus decisiones, control sobre tus hábitos, control sobre tu mente. Porque un hombre que no puede controlar su mente termina siendo controlado por sus impulsos, controlado por la pereza, controlado por la distracción, controlado por el miedo. Y cuando la mente está desordenada, la vida también lo estará. Pero cuando una persona comienza a desarrollar dominio sobre sí misma, algo poderoso ocurre. Las decisiones se vuelven más claras, las prioridades se vuelven más firmes, las distracciones pierden su poder. Y poco a poco, la vida empieza a moverse en una dirección diferente. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste. Porque cuando cambias tu forma de pensar, cambias tu forma de actuar. Y cuando cambias tus acciones, inevitablemente cambian tus resultados. Este principio es simple, pero profundamente poderoso. La vida responde a lo que haces repetidamente, no a lo que dices, no a lo que planeas, no a lo que sueñas. Responde a lo que haces cada día. Por eso, las personas disciplinadas terminan construyendo vidas extraordinarias. No porque sean perfectas, no porque nunca fallen, sino porque siguen avanzando incluso cuando las cosas se vuelven difíciles. Siguen aprendiendo cuando otros se detienen. Siguen intentando cuando otros se rinden. Siguen creciendo cuando otros se conforman. Y con el paso del tiempo, esa diferencia se vuelve enorme. Años después, miras atrás y te das cuenta de algo sorprendente. La vida que hoy tienes comenzó con decisiones pequeñas, con momentos donde elegiste avanzar en lugar de quedarte quieto, con días donde decidiste trabajar en silencio mientras otros se distraían, con instantes donde elegiste el camino difícil en lugar del camino fácil. Y esas decisiones, repetidas una y otra vez, terminaron construyendo una nueva realidad. Porque el destino no siempre llega como un evento repentino. Muchas veces llega como el resultado acumulado de miles de decisiones invisibles. Decisiones que nadie celebró. Decisiones que nadie aplaudió. Pero decisiones que definieron el rumbo de tu vida. Al final, cada ser humano enfrenta la misma pregunta fundamental. No importa dónde nació. No importa qué dificultades encontró. No importa qué obstáculos aparecieron en el camino. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué vas a hacer con el tiempo que te queda? Puedes seguir repitiendo los mismos hábitos. Puedes seguir esperando que las cosas cambien por sí solas. O puedes decidir algo diferente. Puedes decidir crecer. Puedes decidir aprender. Puedes decidir construir una vida que refleje tu verdadero potencial. Porque dentro de cada persona existe una versión más fuerte, más sabia y más disciplinada de sí misma. Una versión que no vive de excusas. Una versión que no teme al esfuerzo.
Una versión que entiende que cada día es una oportunidad para mejorar. La mayoría de las personas nunca llega a conocer esa versión de sí misma. No porque no exista, sino porque nunca la buscaron. Nunca se exigieron lo suficiente para descubrirla. Pero aquellos que sí lo hacen, descubren algo extraordinario. Descubren que el verdadero límite nunca estuvo en el mundo. Siempre estuvo en la mente. Y cuando la mente se libera de sus propias limitaciones, el camino hacia una vida diferente finalmente comienza a abrirse. Y cuando empiezas a comprender todo esto, también empiezas a entender algo que antes parecía confuso. La mayoría de las personas no fracasa por falta de inteligencia, fracasa por falta de dirección. Viven reaccionando al día, viven resolviendo problemas inmediatos, viven persiguiendo pequeñas satisfacciones que desaparecen tan rápido como llegaron. Pero nunca se detienen a preguntarse una cosa fundamental: ¿hacia dónde va realmente mi vida? Porque una vida sin dirección es como un barco sin rumbo. Puede moverse, puede avanzar, puede incluso parecer ocupado, pero en realidad no está llegando a ningún lugar. Y cuando pasan los años, muchas personas despiertan con una sensación difícil de ignorar. La sensación de que el tiempo pasó demasiado rápido. La sensación de que pudieron haber hecho más. La sensación de que dejaron oportunidades sin intentar. Ese sentimiento se llama arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene algo doloroso. Casi siempre llega demasiado tarde. Por eso, las personas que despiertan temprano a esta realidad comienzan a vivir de otra manera. Empiezan a preguntarse cosas más profundas. No solo qué quieren hoy, sino qué quieren construir a lo largo de su vida. No solo cómo ganar dinero, sino cómo desarrollar habilidades. No solo cómo sobrevivir, sino cómo crecer, porque la vida adquiere un significado completamente diferente cuando empiezas a construir algo que va más allá del momento presente. Puede ser conocimiento, puede ser un proyecto, puede ser una idea, puede ser una misión personal. Pero cuando una persona encuentra algo que le da dirección a su esfuerzo, algo cambia dentro de ella. El trabajo deja de sentirse vacío. El esfuerzo deja de parecer inútil. Cada día comienza a tener propósito, y el propósito es una de las fuerzas más poderosas que existen. Porque una persona con propósito puede soportar dificultades que otras personas no podrían soportar. Puede levantarse cuando está cansada. Puede continuar cuando el camino se vuelve difícil. Puede perseverar cuando otros abandonan. El propósito transforma el esfuerzo en significado. Pero para encontrarlo, muchas veces es necesario hacer algo que la mayoría evita: pensar profundamente. Pensar sobre quién eres. Pensar sobre quién quieres convertirte. Pensar sobre qué tipo de vida quieres construir. Estas preguntas no siempre tienen respuestas rápidas. A veces toman tiempo. A veces requieren silencio. A veces requieren enfrentarse a verdades incómodas. Pero son preguntas que cambian vidas. Porque cuando una persona encuentra claridad, deja de vivir en piloto automático. Empieza a tomar decisiones con intención. Empieza a elegir sus acciones con más cuidado. Empieza a proteger su tiempo como el recurso valioso que realmente es. Y entonces ocurre algo interesante. Las distracciones que antes parecían irresistibles pierden su poder. Las excusas que antes parecían convincentes dejan de tener sentido. Porque cuando sabes hacia dónde vas, es más fácil decir no a lo que no te acerca a tu destino. La claridad crea disciplina, y la disciplina crea progreso. No un progreso instantáneo, no un progreso perfecto, pero un progreso constante. Y el progreso constante, incluso si es lento, tiene un poder increíble, porque mientras algunos permanecen estancados durante años, quienes avanzan un poco cada día terminan recorriendo distancias enormes. Al final,
La vida no se mide solo por los resultados visibles. También se mide por el tipo de persona que te conviertes durante el proceso. Una persona más consciente, más fuerte, más disciplinada, más capaz de enfrentar lo que venga. Y esa transformación interna es algo que nadie puede quitarte. Porque cuando una persona aprende a dominar su mente, a dirigir su esfuerzo y a usar su tiempo con sabiduría, ha descubierto uno de los secretos más importantes de la vida. Ha descubierto que el verdadero poder no está en controlar el mundo. El verdadero poder está en controlarse a uno mismo. Y una vez que ese poder despierta, el resto del camino comienza a tomar forma. Y cuando una persona llega a ese punto de comprensión, empieza a ver la vida con otros ojos. Ya no busca excusas, ya no busca culpables. Empieza a buscar soluciones, porque entiende algo que antes parecía invisible. La vida siempre responde a la actitud con la que enfrentas cada situación. Dos personas pueden pasar por la misma dificultad. Una se rompe, la otra se fortalece. Una se queda atrapada en la queja, la otra busca una salida. La diferencia no está en la dificultad, la diferencia está en la mentalidad. La mentalidad determina cómo interpretas los eventos de tu vida. Para algunos, un problema es el final del camino. Para otros, es el inicio de un aprendizaje. Y quienes adoptan esa segunda forma de pensar descubren algo poderoso. Cada dificultad trae consigo una lección. Cada fracaso contiene información. Cada error revela algo que antes no sabías. Las personas que crecen en la vida no son las que nunca se equivocan. Son las que aprenden más rápido de sus errores. Porque cada experiencia, buena o mala, puede convertirse en conocimiento si decides analizarla con honestidad. Pero esto requiere humildad. La humildad de reconocer cuando estás equivocado. La humildad de aceptar que siempre hay algo nuevo que aprender. La humildad de entender que el crecimiento nunca termina. Una mente cerrada se estanca. Una mente abierta evoluciona. Por eso las personas que continúan aprendiendo durante toda su vida terminan desarrollando una ventaja enorme. Mientras otros dejan de crecer después de cierto punto, ellos siguen expandiendo su comprensión del mundo. Siguen cuestionando ideas, siguen explorando posibilidades, siguen desarrollando nuevas habilidades. Y con el tiempo, ese conocimiento acumulado comienza a reflejarse en su vida. Las decisiones se vuelven más inteligentes, las oportunidades se vuelven más claras. Los caminos que antes parecían imposibles empiezan a aparecer, porque el conocimiento tiene una cualidad extraordinaria, cambia la forma en que percibes la realidad. Te permite ver lo que antes era invisible, te permite entender lo que antes parecía confuso, te permite actuar con más sabiduría. Pero todo esto comienza con una decisión simple, la decisión de no conformarte. No conformarte con lo que sabes, no conformarte con lo que eres hoy, no conformarte con una vida definida por la rutina. Las personas que logran cambiar su destino comparten una característica silenciosa. Nunca dejan de evolucionar. Siempre buscan mejorar, siempre buscan aprender, siempre buscan crecer. No porque alguien se los exija, sino porque entienden que el crecimiento es parte esencial de estar vivo. El universo está en constante movimiento. Las estaciones cambian, los árboles crecen, los ríos fluyen, todo en la naturaleza evoluciona. Y el ser humano también está diseñado para evolucionar. Pero cuando una persona deja de desafiarse, cuando deja de aprender, cuando deja de intentar algo nuevo, empieza lentamente a quedarse atrás. No solo en términos materiales, sino en términos de desarrollo personal. Por eso el verdadero desafío de la vida no es solo sobrevivir. El verdadero desafío es crecer continuamente, convertirte en alguien más sabio que ayer, más disciplinado que ayer, más consciente que ayer,
porque cada paso en esa dirección te acerca un poco más a tu verdadero potencial. Y el potencial humano es algo extraordinario, mucho más grande de lo que la mayoría de las personas imagina. La historia está llena de ejemplos de personas que comenzaron con poco, con dificultades, con incertidumbre, pero tenían algo que marcó la diferencia: la voluntad de seguir adelante, la determinación de no rendirse fácilmente, la disciplina de trabajar incluso cuando nadie estaba mirando. Y poco a poco, paso a paso, fueron construyendo algo que al principio parecía imposible. Eso demuestra una verdad fundamental. El destino no siempre está escrito desde el principio. Muchas veces se escribe con las decisiones que tomas cada día, con los hábitos que eliges mantener, con la forma en que decides enfrentar la vida. Por eso, cada amanecer trae consigo una oportunidad silenciosa, la oportunidad de comenzar de nuevo, la oportunidad de corregir errores, la oportunidad de avanzar un poco más. Y aunque el progreso sea lento, aunque el camino sea difícil, cada paso cuenta. Porque cada paso te aleja un poco más de la vida que no deseas y te acerca un poco más a la vida que podrías construir. Y cuando una persona empieza a caminar con esa conciencia, algo curioso sucede. El mundo exterior sigue siendo el mismo, pero la forma en que lo percibe cambia completamente. Las mismas dificultades que antes parecían enormes, ahora se ven como desafíos temporales. Los mismos obstáculos que antes paralizaban ahora se convierten en pruebas de carácter, porque cuando la mente se fortalece, la realidad pierde parte de su poder para intimidar. La vida siempre tendrá problemas, siempre tendrá incertidumbre, siempre tendrá momentos donde el camino parece oscuro. Pero una mente disciplinada aprende a atravesar esos momentos sin perder el rumbo. Y esa es una habilidad que vale más que cualquier riqueza material. Porque quien aprende a sostenerse en medio de la incertidumbre ha desarrollado algo muy raro: estabilidad interior. Una estabilidad que no depende de las circunstancias. Una estabilidad que no depende de la opinión de los demás. Una estabilidad que nace del conocimiento de uno mismo. Y cuando una persona alcanza ese nivel de claridad, también empieza a entender otra verdad profunda. El éxito no es simplemente acumular cosas. No es solo dinero. No es solo reconocimiento. No es solo apariencia. El éxito real es convertirse en alguien capaz de vivir con propósito, con disciplina y con conciencia. Es despertar cada día sabiendo que estás avanzando en la dirección correcta. Es mirar atrás y ver que, aunque el camino fue difícil, cada paso tuvo significado. Porque una vida sin crecimiento puede sentirse cómoda por un tiempo, pero tarde o temprano deja una sensación de vacío, mientras que una vida dedicada al desarrollo, al aprendizaje y a la construcción de algo valioso deja una huella mucho más profunda. Y esa huella no siempre es visible para el mundo. Muchas veces es una transformación interna, una forma diferente de pensar, una forma diferente de actuar, una forma diferente de enfrentar la vida. Pero esas transformaciones internas terminan reflejándose en el mundo exterior. Las oportunidades empiezan a aparecer. Las personas correctas empiezan a cruzarse en tu camino. Las decisiones empiezan a dar frutos. No porque exista magia, sino porque la preparación finalmente encuentra su momento. La mayoría de las personas abandona demasiado pronto. Abandonan cuando el progreso es lento. Abandonan cuando el esfuerzo se vuelve incómodo. Abandonan cuando los resultados tardan en llegar. Pero aquellos que continúan descubren algo que pocos llegan a experimentar. Descubren el poder de la perseverancia. Un poder silencioso pero increíblemente fuerte. Porque el tiempo siempre favorece a quienes permanecen en el camino. Mientras algunos comienzan y se detienen repetidamente, otros avanzan paso a paso,
durante años. Y esa constancia termina creando una diferencia imposible de ignorar. Lo que comenzó como pequeñas acciones diarias se convierte en una transformación completa. Una transformación que comenzó con algo simple, una decisión. La decisión de no seguir viviendo en piloto automático. La decisión de cuestionar hábitos. La decisión de tomar responsabilidad por el propio destino. Y esa decisión, aunque parezca pequeña en el momento, puede cambiar el curso de toda una vida. Porque cada gran cambio comienza con un instante de claridad. Un instante donde una persona se detiene y dice, ya no quiero seguir igual. Ese momento puede parecer silencioso, puede parecer insignificante, pero dentro de él existe un potencial enorme. El potencial de construir una vida diferente. Una vida donde las excusas pierden su poder. Una vida donde el esfuerzo tiene propósito. Una vida donde cada día se convierte en una oportunidad para acercarse un poco más a la mejor versión de uno mismo. Y cuando finalmente miras atrás, después de años de esfuerzo, disciplina y crecimiento, entiendes algo que antes parecía imposible de comprender. La vida no cambió porque el mundo cambió. La vida cambió porque tú cambiaste, porque decidiste pensar diferente, porque decidiste actuar diferente, porque decidiste no rendirte ante la comodidad de la mediocridad. Y al final, esa decisión es lo que separa a quienes viven atrapados en la misma historia, de aquellos que se atreven a escribir una nueva. Y cuando finalmente comprendes todo esto, te das cuenta de algo que antes parecía imposible de aceptar. La mayoría de las personas vive esperando el momento perfecto. Esperan el día en que se sentirán motivados. Esperan el día en que las circunstancias serán ideales. Esperan el día en que todo estará alineado para comenzar. Pero ese día casi nunca llega. La motivación es una emoción pasajera. Viene y se va. Por eso quienes dependen únicamente de la motivación terminan comenzando muchas cosas, pero terminando muy pocas. En cambio, las personas que aprenden a construir disciplina descubren una ventaja enorme. No necesitan sentirse motivadas para actuar. Actúan porque decidieron hacerlo. Incluso cuando están cansadas. Incluso cuando las cosas no salen como esperaban. Incluso cuando nadie parece notar su esfuerzo. Y ese tipo de mentalidad es lo que lentamente construye una vida diferente. Porque la disciplina crea consistencia. Y la consistencia crea resultados. No resultados inmediatos, pero resultados inevitables. Es como el agua que cae constantemente sobre una roca. Un solo golpe no cambia nada. Pero miles de gotas, durante mucho tiempo, terminan moldeando la piedra. Así funciona el progreso real. Pequeñas acciones repetidas con constancia. Pequeñas decisiones tomadas con intención. Pequeños hábitos que con el paso del tiempo se convierten en algo mucho más grande. Y entonces llega un momento en el que empiezas a notar la diferencia. La persona que eras antes comienza a sentirse lejana. Las preocupaciones que antes dominaban tu mente pierden importancia. Las excusas que antes parecían convincentes ya no tienen sentido. Porque ahora sabes algo que antes ignorabas. Sabes que la vida responde a lo que haces cada día. Sabes que el tiempo es demasiado valioso para desperdiciarlo. Sabes que cada decisión que tomas está moldeando el futuro que eventualmente vivirás. Y con ese conocimiento llega una responsabilidad. La responsabilidad de usar tu tiempo con sabiduría. La responsabilidad de cuidar tus pensamientos. La responsabilidad de construir hábitos que te acerquen a la vida que deseas. Porque al final, nadie puede vivir tu vida por ti. Nadie puede tomar tus decisiones. Nadie puede recorrer tu camino. Cada ser humano es el arquitecto silencioso de su propio destino. Y aunque no podemos controlar todo lo que ocurre en el mundo,
sí podemos controlar algo fundamental: nuestra respuesta, nuestra actitud, nuestra determinación. Hay personas que pasan su vida reaccionando a los eventos, y hay personas que utilizan esos mismos eventos como combustible para crecer. La diferencia no está en el evento. La diferencia está en la respuesta, porque cada dificultad puede convertirse en una excusa o en una oportunidad. Cada fracaso puede convertirse en una derrota o en una lección. Cada día puede convertirse en tiempo perdido o en un paso hacia algo mejor. Y cuando una persona empieza a vivir con esa conciencia, algo cambia profundamente dentro de ella. La vida deja de sentirse como algo que simplemente ocurre. Empieza a sentirse como algo que se construye, día tras día, decisión tras decisión, hábito tras hábito. Y aunque el camino pueda ser largo, aunque el progreso pueda ser lento, cada paso tiene un significado. Porque cada paso representa algo importante. Representa que decidiste no quedarte atrapado en la misma historia. Representa que decidiste avanzar. Representa que decidiste convertirte en alguien capaz de construir una vida diferente. Y esa decisión, aunque el mundo no la vea, es una de las decisiones más poderosas que una persona puede tomar. Porque cuando alguien decide crecer de verdad, el proceso ya comenzó. Y una vez que ese proceso comienza, tarde o temprano, los resultados empiezan a aparecer. No de manera mágica, no de manera instantánea, pero de manera inevitable. Porque la vida siempre termina recompensando a quienes tienen la paciencia, la disciplina y la determinación de seguir adelante, incluso cuando el camino se vuelve difícil, incluso cuando el progreso parece invisible, incluso cuando nadie más cree en lo que estás construyendo. Porque a veces las mayores transformaciones comienzan exactamente así, en silencio, en soledad, en momentos donde nadie está mirando. Pero esos momentos silenciosos son los que terminan escribiendo las historias más extraordinarias. Y en esos momentos silenciosos, cuando nadie está mirando, es donde realmente se construye el carácter. Porque es fácil actuar bien cuando hay reconocimiento. Es fácil esforzarse cuando hay aplausos. Es fácil trabajar cuando alguien está observando. Pero el verdadero crecimiento ocurre cuando nadie está mirando. Cuando decides hacer lo correcto aunque nadie lo celebre. Cuando decides continuar aunque nadie lo entienda. Cuando decides mejorar aunque el progreso sea lento. Es ahí donde una persona comienza a desarrollar algo que muy pocos tienen: fortaleza interior. Una fortaleza que no depende de las circunstancias externas. Porque quien desarrolla esa fuerza interior ya no necesita aprobación constante. Ya no vive esperando validación. Ya no se detiene porque alguien dude de su camino. Empieza a caminar con una seguridad diferente. Una seguridad que no viene del ego. Viene del conocimiento de que estás haciendo lo necesario para crecer. Y con el paso del tiempo, esa confianza se vuelve más fuerte. No es una confianza ruidosa, no es arrogante, es tranquila, silenciosa, firme. Es la confianza que nace cuando sabes que cada día estás construyendo algo real. Y esa construcción muchas veces ocurre de forma invisible, porque los grandes cambios rara vez ocurren de un día para otro. La mayoría de las transformaciones importantes se construyen lentamente, como un edificio que se levanta ladrillo por ladrillo. Cada hábito es un ladrillo. Cada día de disciplina es otro ladrillo. Cada momento en el que decides no rendirte es otro ladrillo. Al principio parece que no pasa nada, pero con el tiempo esos ladrillos forman una estructura sólida. Una vida que se sostiene sobre la constancia. Una vida que ya no depende únicamente de la suerte. Porque cuando una persona desarrolla hábitos fuertes,
su vida deja de depender del azar. Empieza a depender de su capacidad, de su disciplina, de su forma de enfrentar el mundo. Y eso cambia todo, porque el azar puede fallar, la suerte puede desaparecer, las circunstancias pueden cambiar, pero las habilidades que construyes y la mentalidad que desarrollas permanecen contigo. Por eso, el verdadero progreso no consiste solo en obtener resultados. Consiste en convertirte en una persona capaz de producir resultados una y otra vez. Una persona capaz de adaptarse, capaz de aprender, capaz de reconstruirse incluso después de una caída. Y esa capacidad es lo que realmente diferencia a quienes logran cambiar su vida de quienes permanecen atrapados en el mismo lugar. No es que unos tengan un camino fácil y otros uno difícil. Es que algunos desarrollan la fuerza para continuar incluso cuando el camino se vuelve complicado. Esa fuerza no aparece por accidente. Se construye con decisiones diarias, con pequeñas victorias, con momentos donde eliges avanzar en lugar de rendirte. Y poco a poco, esas pequeñas decisiones comienzan a cambiar tu historia. Porque cada día en el que eliges crecer, estás escribiendo una nueva página. Una página donde ya no eres la persona que se detiene ante el primer obstáculo. Una página donde empiezas a demostrarte a ti mismo que eres capaz de más. Mucho más de lo que alguna vez imaginaste. Y cuando una persona descubre su propia capacidad, algo poderoso ocurre. El miedo pierde parte de su control. Las dudas empiezan a desaparecer. Las posibilidades se multiplican, porque ahora sabes algo que antes no sabías. Sabes que puedes enfrentar dificultades y seguir adelante. Sabes que puedes aprender lo que antes parecía complicado. Sabes que puedes transformar tu realidad con tiempo, esfuerzo y disciplina. Ese conocimiento cambia completamente la relación que tienes con la vida. La vida deja de sentirse como algo que simplemente ocurre. Empieza a sentirse como algo que puedes moldear. No completamente, no perfectamente, pero lo suficiente como para dirigir tu camino hacia algo mejor. Y esa es una de las realizaciones más liberadoras que una persona puede tener. Entender que aunque no controle todo lo que sucede, sí puede influir profundamente en su propio destino. Que cada pensamiento que cultiva, cada hábito que desarrolla y cada decisión que toma está formando el futuro que algún día vivirá. Por eso cada día importa, cada momento importa. Cada elección importa, porque la vida no se transforma en un instante. Se transforma con el tiempo, con la disciplina y con la decisión constante de seguir adelante. Y cuando una persona llega a comprender todo esto, algo cambia profundamente en su forma de vivir. Empieza a entender que el tiempo ya no es algo que puede desperdiciar sin pensar. Cada día comienza a sentirse más valioso. Cada hora comienza a tener peso, porque finalmente se da cuenta de algo que antes parecía lejano. La vida es limitada. No tenemos tiempo infinito. No tenemos oportunidades infinitas. Cada día que pasa es un día que nunca volverá. Y cuando una persona se vuelve consciente de esa realidad, comienza a tomar decisiones diferentes. Empieza a preguntarse si lo que está haciendo realmente vale la pena. Empieza a cuestionar hábitos que antes parecían normales. Empieza a eliminar distracciones que antes dominaban su tiempo. No porque alguien se lo ordene, sino porque ahora entiende el valor real de su vida. Porque cada momento que se pierde en cosas vacías es un momento que nunca podrá recuperarse. Y esa conciencia produce algo muy poderoso: enfoque. Cuando sabes que tu tiempo es limitado, empiezas a elegir mejor dónde invertir tu energía. Empiezas a dedicar más tiempo a aprender, más tiempo a construir, más tiempo a mejorar. Las conversaciones vacías pierden atractivo. Las discusiones inútiles dejan de tener sentido.
Las distracciones constantes comienzan a parecer una pérdida innecesaria de algo demasiado valioso. Y poco a poco, tu vida empieza a simplificarse. No porque el mundo sea más fácil, sino porque ahora sabes qué es lo realmente importante. Sabes que cada pequeño avance cuenta. Sabes que cada hábito positivo suma. Sabes que cada día en el que eliges crecer te acerca un poco más a la vida que deseas construir. Y con el tiempo, algo extraordinario ocurre. Empiezas a confiar en el proceso. Ya no necesitas resultados inmediatos para continuar. Ya no necesitas pruebas constantes de que todo va a funcionar. Porque entiendes algo fundamental. El crecimiento verdadero toma tiempo. Así como un árbol no crece en una semana, una vida tampoco se transforma en unos pocos días. Pero cuando se cuida la semilla con paciencia, inevitablemente llega el momento en que comienza a crecer. Primero de forma invisible, luego de forma evidente y finalmente de una manera imposible de ignorar. Así ocurre con el conocimiento. Así ocurre con la disciplina. Así ocurre con la transformación personal. Todo comienza pequeño, casi insignificante, pero cuando se mantiene con constancia, con dedicación y con paciencia, termina convirtiéndose en algo enorme. Y cuando finalmente miras atrás, después de años de esfuerzo, descubres algo sorprendente. La vida que hoy tienes comenzó con decisiones que en su momento parecían pequeñas, con momentos donde decidiste no rendirte, con momentos donde decidiste aprender en lugar de quejarte, con momentos donde decidiste avanzar incluso cuando nadie más lo notaba. Esos momentos silenciosos fueron los que construyeron tu camino, fueron los que cambiaron tu historia. Porque el destino no siempre se define en grandes eventos dramáticos. Muchas veces se define en los momentos más simples, en una hora de estudio, en una decisión de levantarte temprano, en una elección de seguir adelante cuando sería más fácil detenerse. Esas decisiones, repetidas una y otra vez, crean algo poderoso, crean una vida con dirección, una vida con crecimiento. Una vida que refleja el esfuerzo invertido en cada paso del camino. Y al final, cuando miras todo el recorrido, comprendes algo que antes parecía imposible de entender. La vida no cambia por casualidad, cambia por elección, por las elecciones que haces cada día, por los hábitos que decides mantener, por la forma en que eliges enfrentar el mundo. Y cuando una persona asume completamente esa verdad, deja de vivir esperando que algo cambie. Empieza a convertirse en la persona que provoca el cambio. Porque entiende que el mayor poder que tiene no está en controlar todo lo que ocurre, sino en decidir quién quiere ser frente a lo que ocurre. Y cuando alguien toma esa decisión con determinación, con disciplina y con paciencia, el camino hacia una vida diferente finalmente comienza a abrirse frente a él. Y después de todo lo que has escuchado, queda una pregunta que nadie puede responder por ti. No el gobierno, no tus amigos, no tu familia, solo tú. ¿Qué vas a hacer con el tiempo que te queda? Porque la verdad es simple, aunque sea incómoda. La vida no cambia sola. No cambia porque lo desees. No cambia porque lo hables, no cambia porque lo imagines. La vida cambia cuando tú cambias, cuando decides levantarte aunque no tengas ganas, cuando decides aprender aunque sea difícil, cuando decides seguir adelante incluso cuando el progreso parece invisible. Ese es el momento en que todo comienza a transformarse, no de forma mágica, no de forma instantánea, pero sí de forma real. Porque cada día en el que eliges crecer, estás construyendo algo que nadie puede quitarte. Estás construyendo disciplina. Estás construyendo conocimiento. Estás construyendo carácter. Y el carácter es la base de toda vida grande. Puede que el camino sea largo. Puede que muchas veces sientas dudas. Puede que haya días en los que quieras rendirte.
Pero recuerda algo que pocas personas entienden realmente. Las vidas extraordinarias no se construyen en momentos fáciles. Se construyen en los momentos difíciles, cuando decides no rendirte. Se construyen en silencio, cuando nadie está mirando, cuando nadie está aplaudiendo, cuando solo estás tú y tu decisión de seguir adelante. Y algún día, cuando mires hacia atrás, entenderás algo que ahora quizás todavía no ves con claridad. El cambio no ocurrió de repente. Ocurrió porque un día decidiste algo simple. Decidiste dejar de ser la persona que eras y comenzar a convertirte en la persona que siempre pudiste ser. Y ese día, aunque nadie más lo notó, fue el día en que tu vida empezó a cambiar.